Las diferentes casas reales acompañan a los príncipes y princesas y la reina de los belgas ha decidido hacerlo como los súbditos belgas, a pie, sin escolta ostensible y por la calle muy natural. Las imágenes de Matilde de Bélgica contrastan con las medidas de hiperprotección de Leonor que en España gustan a la reina Leticia. Cualquier comparación deja en ridículo a la mujer de Felipe. Lo de que las reinas sean protagonistas de programas de televisión está de moda. Ahora es Matilde de Bélgica la que copia los pasos de nuestra reina, y encuentra en la televisión una forma de acercarse a los ciudadanos. Además, la mujer de Felipe de Bélgica lo hace por partida doble. Por un lado, la semana pasada se estrenó en la televisión alemana el episodio de Profesión, Reina, dedicado a Matilde. Se trata de un programa compuesto por 3 documentales en el que se hace un seguimiento del trabajo de 3 de las reinas más seguidas de Europa. El primero estuvo dedicado a Leticia, a Matilde y habrá otro que tendrá a Máxima de Holanda como protagonista. Los pelos punk de Máxima de Holanda o por qué es muy raro que una reina vaya despeinada. Máxima de Holanda con su peinado punk. Foto, Getty. El mundo ha tenido muy pocas ocasiones de dar muestras de su verdadero mal genio en público a la reina Isabel. Pero una de ellas se produjo en 2007, cuando la prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz acudió a hacer un retrato oficial a la monarca al Palacio de Buckingham. Y se atrevió a pedirle que se quitase la tiara para tener un aspecto menos recargado. Signo de exclamación abierta, ¿menos recargado? Como le dijo con un tono muy poco amistoso su majestad a Leibovitz, ¿pero tú qué te has creído que es esta tiara? Lo que una reina se pone en la cabeza es siempre mucho más que un adorno, y esto no afecta solo a las joyas o adornos sino que también es extensible al pelo. La cabeza es el lugar donde se expresan más frecuentemente los símbolos del poder de la monarquía, en forma de corona, sí, pero también de peinados, que son la corona que nunca se quitan. Por eso, el peinado con el que Máxima de Holanda se presentó ayer en el taller de empoderamiento femenino que tuvo lugar en la sede central del Banco Holandés de Desarrollo, en La Haya, es un acontecimiento disruptivo en la vida capilar de las casas reales europeas. Esa melena alborotada, casi punk, es un gesto con cierto significado institucional. Matilde tiene muchas coincidencias con Leticia, es reina consorte, el marido se llama Felipe y tiene una hija llamada Leonor. La reina belga acompaña este lunes al Coula al hijo mediano, Emmanuel, que también nació, como Leonor de España, en el año 2005. Pero en vez de ir a la escuela con un hijo de 13 años en coche blindado y cerrado sin enseñarlo, el pequeño príncipe Emmanuel camina con la mochila por la calle con su madre, y solo una decena de metros atrás se ve un guardaespaldas muy discreto. Comparen la llegada de un heredero y otra. Es un clásico que las primeras damas o las reinas tengan sus diseñadores o modistos de confianza. Una tradición que no se ha perdido con las nuevas generaciones, como evidencia que la reina Leticia haya recurrido de manera habitual al madrileño Felipe Varela. Aunque su vestido de novia fue la última gran creación del emblemático Pertegaz, y el espectacular traje rojo de noche que puso a la todavía princesa en el mapa de la prensa mundial. En la boda de Federico y Mary de Dinamarca, era un diseño de Lorenzo Caprile, con quien ha vuelto a contar ocasionalmente. Felipe Varela, que ha vestido a la reina en ocasiones tan trascendentales como la proclamación del rey Felipe, la visita de estado de Nicolás Sarkozy y Carla Bruni, la boda de los duques de Cambridge o los últimos premios Princesa de Asturias, ha desarrollado en todos estos años una labor muy discreta, apenas hay imágenes suyas y no ha hecho declaraciones a ningún medio de comunicación. Todo lo contrario a Edouard Vermeulen, quien tiene una intensa presencia mediática, y concede entrevistas de manera habitual para hablar de sus colecciones, de su vida cotidiana e incluso de sus clientes más selectas. Eso sí, sin traspasar ciertas líneas rojas, lo que hubiera supuesto que las Royals prescindieran de sus servicios. La historia de este refinado belga de 61 años podría perfectamente ser el argumento de una novela de Paul Auster, artífice de las celebradas trilogía de Nueva York.
Leviatán o La noche del oráculo, en las que el azar, la casualidad e incluso el juego de identidades tienen de manera habitual un papel protagonista. Porque, en efecto, hasta el nombre de su firma, Nathan, lo ha tomado prestado de Paul Nathan, un famoso costurero belga que tuvo su mayor auge entre los años 30 y 50 del siglo pasado, a quien, obviamente, no ha suplantado, pero, de alguna forma, se sumó a su estela para construir su propia identidad. Exactamente lo mismo realiza desde hace años Máxima de Holanda, patrona como Matilde de Bélgica de una asociación para la difusión de la música, en el programa de televisión Larga Vida a la Música. Claro que este tipo de formato no es algo exclusivo de los miembros más jóvenes de la realeza. El año pasado, la siempre discreta Isabel II concedió una entrevista sobre su coronación al documental de la BBC que se emitió sobre este momento histórico, contando anécdotas como lo pesada que era su corona o lo incómodo que resultaba el carruaje que la transportó hasta la abadía de Westminster. Margarita II de Dinamarca, por su parte, sorprendió a todos en 2017 grabando un documental sobre los preparativos de su funeral y del sarcófago que acogerá sus restos, mientras que el príncipe Carlos, que en su momento ya se interpretó a sí mismo en la serie Coronation Street, está pensándose aceptar un cameo en la nueva película de 007. También coincide el debut en televisión de la reina Matilde de Bélgica con el acercamiento a los medios de comunicación de Meghan Markle, que editó el número de septiembre de Vogue, o de la princesa Beatriz de York, que ha anunciado que conducirá un podcast para denunciar la esclavitud moderna. O con la noticia de esta semana de que Mette-Marit de Noruega publicará un libro sobre los problemas que tuvo de joven. Algo similar a los hicieron que en el pasado en televisión otros miembros de la realeza como la princesa Mary de Dinamarca o los príncipes Guillermo y Harry. Se han sincerado ante las cámaras sobre las pérdidas de sus respectivas madres. Ni doña Leticia ni Felipe VI, quien de joven sí protagonizó un documental de TV, no han concedido por el contrario ninguna entrevista personal. En televisión o en la prensa escrita como Reyes exceptuamos el breve documental que la Casa Real publicó el año pasado sobre su vida en Palacio. La familia real española también es la única en la que ninguno de sus miembros, o en su conjunto, poseen una cuenta de Instagram. ¿Será verdad eso de que en casa de herrero, cuchillo de palo? Edward no era precisamente un apasionado de los estudios y se había titulado como interiorista. Decidió entonces montar su estudio y cuando buscaba un lugar para emprender su propio negocio tuvo claro desde el principio que tendría que ser en la Avenida Louis, el epicentro de la moda de la capital belga. Sin embargo, en ese momento no habían muchos inmuebles en alquiler, así que se tuvo que conformar con pequeño hueco en un local que ya estaba ocupado. Nos encontrábamos a principios de los años 80. En esa época había al menos 30 modistas y compartí la maison con Paul Nathan, una casa de costura que había sobrevivido a su propietario, que había fallecido en los años 50, rememoraba hacia 2015 en L', un periódico financiero belga. En ese entorno tan refinado, Edward Vermeulen vendía sus muebles y hacía sus proyectos de decoración, pero la casa de moda tuvo que cesar su actividad, y no dejó pasar la oportunidad de quedarse con este local en una ubicación muy privilegiada. Algunas clientes del difunto Paul Nathan seguían acudiendo al que había sido su atelier, y se lamentaban de que hubiera cerrado sus puertas. Así fue como surgió la idea de hacer una pequeña colección propia y mostrarla en su establecimiento y, poco después, en 1984, una organización benéfica le pidió ayuda para recaudar fondos. El destino quiso que preparara contrarreloj un desfile, y que entre el público se encontrara Paola, mujer del entonces príncipe Alberto de Bélgica, reinaría entre 1993. A la muerte de su hermano Balduino, y su abdicación en 2003, envuelto en diversos escándalos. Comenzaba así una relación con la Casa Real que se prolonga hasta hoy y con visos de ser muy duradera. Edward, como casi toda en su biografía, llegó a la moda por casualidad, no por vocación. El propio diseñador ha desvelado que sus primeros contactos con este mundo se produjeron en su infancia, cuando iba a comprar ropa con su madre,
su abuela y sus primos a Lille. En Francia, ya que en Bélgica las posibilidades eran mucho más limitadas en ese momento pues no existían aún las tiendas preta con acento grave Porter. Tendrían que pasar todos los acontecimientos antes referidos para que se planteara su trabajo como un medio de vida. Por eso, era esencial elegir un nombre y consideró que el suyo no era el más idóneo para que se convirtiera en un buen reclamo. En esa época yo soñaba con tener mi propia marca. Mi nombre, Edouard, tenía un pase, pero Vermeulen imaginó tener que deletrear ese nombre a las clientelas francófonas. Además, era muy joven y totalmente desconocido, mientras que Nathan tenía una cierta notoriedad. Los vestidos favoritos de mi madre eran de Paul Nathan, y decía que sus amigas también lo conocían, manifestaba en la misma entrevista. 11 de septiembre de 2018. Leticia y Felipe, las niñas blindadas, ni una foto para la prensa de las hijas entrando en la escuela, solo de Leticia poco maquillada. Un desastre de proyección pública. Alguien le tiene que recordar a la reina de España que la corona es imagen, y sin imagen la corona no sirve para nada. Primer día de escuela en Europa, y la primera lección la ha recibido Leticia. Las reinas europeas que llevan más tiempo ostentando su título no cambian jamás su estilismo capilar porque con la estabilidad de sus cabezas proyectan la estabilidad de las instituciones a las que representan. No solo lo demuestra el caso de Isabel II, que lleva peinándose exactamente de la misma forma desde que fue coronada en 1953. Y que en los últimos 20 años ha tenido el mismo peluquero Ian Carmichael, estilista residente del Hotel Dorchester de Londres, quien la visita 2 veces por semana a Palacio. Fabiola de Mora y Aragón, reina de Bélgica, fue fiel durante más de 50 años siendo su peinado una media melena con las puntas vueltas, ligeramente cardada, creada por Willy Massaer. Tampoco la reina Sofía, que se ha mantenido absolutamente invariable en los últimos 60 años, ha cambiado jamás su peinado. Han tenido que ser la siguiente generación de reinas, las que se han dado en llamar reinas jóvenes: Leticia de España, Matilde de Bélgica y Máxima de Holanda. Las que se han atrevido a incorporar cierta coquetería a sus elecciones de peluquería. De hecho, esta ha sido una de las grandes innovaciones que Leticia Ortiz ha aportado a los usos y costumbres de las casas reales europeas, la de permitirse estilismos también en la cabellera. Aquella coleta con burbujas que lució en el 60 aniversario de la agencia Europa Press en 2017. O aquel tupé que se usó para los premios ABC del mismo año eran excentricidades que ninguna reina moderna se había permitido antes. Máxima de Holanda suele ser fiel a una media melena rubia de coloración perfecta o a recogidos rematados con dedicación, pero de vez en cuando también se permite algunas rarezas como la de ayer, que llaman la atención porque suponen una auténtica innovación en la modernización de la institución monárquica. Las jóvenes reinas parecen haber empezado la casa por el tejado.